En nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan, llegamos hoy a una nueva sección en esta epístola. En realidad hemos llegado a la última división principal de este pequeño libro, que por cierto es muy maravilloso. Hemos visto en la primera parte que Dios es luz. Luego pasamos bastante tiempo en esta larga sección central que concluyó con el capítulo 4, donde vimos que Dios es amor. Ahora el tema del capítulo 5 es que Dios es vida. Esto está dividido en dos secciones separadas. En los primeros 5 versículos tenemos la victoria sobre el mundo. Y luego en los versículos 6 al 21 tenemos la seguridad de la salvación. Esta es una sección muy importante a la cual hemos llegado, y recordemos que aquí en la primera parte de este capítulo 5, Juan está hablando a los creyentes de la victoria sobre el mundo. Y el mundo aquí una vez más es este sistema mundial, el cosmos, es decir, el mundo con todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, su avaricia, todo su terrible pecado. Y el Hijo de Dios tiene que tener su victoria sobre el mundo aquí. Y eso es algo posible para Él. Así es que en el primer versículo de este capítulo 5 de su primera epístola, Juan dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él». Como ya hemos dicho, esta sección a la cual entramos hoy es muy importante. Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice aquí Juan, es nacido de Dios. Este es el método. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El apóstol Juan comienza su evangelio hablando así allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 11 y 12. Él presenta de una manera muy clara que esto es sencillamente fe en el Señor Jesucristo. Dice, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Él vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aun a aquellos que no hacen nada más o nada menos que simplemente creer en su nombre. Eso significa que cuando usted confía en Cristo, usted confía que Él es quien dice ser, así como lo que Él hizo, porque lo que Él hizo no tiene valor si Él no es quien dice ser. Nuevamente debemos decir que el nacimiento virginal es algo esencial. ¿Quién es este que murió por los pecados del mundo? No fue un hombre cualquiera, un hombre ordinario el que hizo esto, porque un hombre ordinario sería una persona pecaminosa también. Y ni siquiera podría morir por sus propios pecados. Es decir, morir para tener una salvación. Él moriría en el juicio de la muerte y estaría separado de Dios eternamente. Él nos dice algo de una manera muy clara. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios. O sea que es la fe la que produce el nuevo nacimiento. Y ahora que ha nacido de nuevo, ¿cómo sabe él que ha nacido de nuevo? ¿Ha tenido alguna experiencia grande, extraordinaria? ¿Entra en algún estado extático? No, no necesariamente. Hay personas que sí pasan por situaciones así, y eso está bien. Pero eso no es lo común. Este versículo 1 nos dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él». Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Y Dios se convierte en su Padre Celestial. Él es Dios el Padre y llega a ser suyo, su Padre Celestial. Ahora Él es su Padre Celestial y usted ha sido engendrado por Él y usted le ama. Pero esto no se detiene allí nomás. Esto también indica que usted va a amar a aquellos otros que han sido engendrados por Él. Es decir, que usted va a amar a los demás hijos de Dios. Él dijo esto antes, y Juan nunca dijo que esto era algo nuevo para con él. Él dijo, «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». El Señor Jesucristo dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Y esta expresión mencionada aquí, en esta primera epístola del apóstol Juan, «nacidos de Dios», es muy pero muy importante.
Ahora no tiene nada que ver con el hecho de que usted pueda haberse unido a una iglesia, y esperamos que lo haya hecho si usted ha nacido de Dios. Tampoco tiene nada que ver con alguna ceremonia, pero si usted ha nacido de Dios, esperamos que haya pasado a través de alguna ceremonia. Esto no quiere decir que usted tiene que seguir ciertos ritos, porque eso no significa que usted sea un hijo de Dios. Lo importante aquí es, ¿ha nacido usted de Dios? Usted nace de nuevo cuando confía en Cristo Jesús como su Salvador. Y si usted ha nacido de nuevo, usted va a amar a Dios. Usted va a amar a su Padre porque Él le ha engendrado. Y usted va a amar a los otros hijos de Dios porque ellos son sus hermanos y hermanas. Juan ha estado presentando esto a través de toda esta epístola, y esta es la epístola de cómo usted puede tener la seguridad de su salvación. Y aquí tenemos algunas evidencias de que usted es un hijo de Dios. Él dice allá en el capítulo 2 de esta misma epístola, versículo 29, «Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él». Así es que es el practicar la justicia en su vida. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común o algo anormal que un día usted lo practique, sino que significa que esto es lo que hace toda su vida. Esto no quiere decir que usted se resbala y cae a veces, sino que es la práctica de su vida. Luego tenemos lo segundo, y es que uno no practica el pecado. Y eso lo encontramos allá en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 9, que dice, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios». Él no practica el pecado. Eso quiere decir que no vive en el pecado, que no se deleite en eso, que no hace de eso su vida. El estilo de vida del pecador es el pecado. Vive en eso todo el tiempo. Y uno no espera que él viva de una manera diferente. Y muchos de nosotros hicimos eso hasta cuando vinimos a Cristo. También tiene que amar a otros creyentes. Eso se nos dice allá en el capítulo 4, versículo 7 de esta misma primera epístola del apóstol Juan. Allí leemos, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». Esta es otra prueba que le puede dar seguridad a usted, es decir, que usted ama a los demás creyentes. La cuarta es que hemos vencido al mundo, y ya veremos esto. No hemos llegado aún a este versículo. Eso lo podemos apreciar en el versículo 4 de este capítulo 5, y vamos a reservarnos esto hasta cuando lleguemos allí. Ahora la quinta cosa es que se guarda del maligno, de Satanás. Y esto lo veremos en este mismo capítulo 5, versículo 18. Así es que dos de las evidencias, dos de las marcas de un hijo de Dios, dos de las 5 se encuentran en este capítulo 5. Y hará que este capítulo sea algo bastante importante, por cierto. Nuevamente Juan va a enfatizar ciertas pruebas de los verdaderos hijos allí: amor, obediencia y verdad. Nadie puede disputar estas palabras. El amor, la obediencia y la verdad son una señal o una marca del Hijo de Dios. Luego él dice en el versículo 2 de este capítulo 5 de su primera epístola, «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos». ¿Qué es lo que queremos decir aquí con sus mandamientos? Bueno, el mandamiento, según lo entendemos aquí, no es una referencia a la ley mencionada en el Antiguo Testamento. Estos son los mandamientos que el Señor dio cuando Él estuvo aquí. Y ya notamos no solo 10 mandamientos, sino unos 22 mandamientos, cuando estábamos estudiando la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Allí leímos, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar», y otros más. Y esos son mandamientos, «Sed llenos del Espíritu Santo». Ahora estos son mandamientos para los creyentes, y cada hijo de Dios quiere cumplir, quiere guardar estos mandamientos. En otras palabras, esta es la práctica, la costumbre de su vida. Esto es algo que desea hacer, es algo que quiere hacer, es algo que anhela hacer. Luego dice en el versículo 3 de este capítulo 5 que estamos estudiando, «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». Ahora esta palabra gravosos literalmente quiere decir pesado. Sus mandamientos no son pesados. Esto no quiere decir que son difíciles de cumplir, sino que ellos no imponen una carga cuando se cumplen.
En otras palabras, lo que él está diciendo es que es algo que el Hijo de Dios quiere hacer, tiene voluntad para hacer, es algo que éste quiere practicar. No es difícil para él hacer estas cosas. Permítanos ilustrar esto. Es como esa pequeña muchachita que caminaba cargando a un niño bastante grande. Y cuando pasó al lado de un grupo de gente, una persona que estaba allí le dijo, «Oye, niñita, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti?» Y la niña respondió, «No, es mi hermanito». Y eso es lo que establecía toda la diferencia, por cuanto era su hermanito. Sus mandamientos no son gravosos. Eso se puede resumir así. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. No imponen una carga sobre nosotros, porque nosotros los estamos guardando o cumpliendo ahora por amor. Se cuenta una historia de que hace muchos años atrás, un hombre y su familia viajaban en una de esas carretas donde anteriormente llevaban todas sus pertenencias y llegaron a un pueblecito. Se acercaron a un negocio y le preguntaron al dueño que estaba sentado afuera, en una caja, qué clase de ciudad o de pueblo era ese. Y este hombre preguntó a su vez, bueno, ¿qué clase de pueblo dejaron ustedes? Y el que viajaba respondió, bueno, salimos de una ciudad maravillosa. Todo el mundo allí se conocía, se preocupaban uno por el otro. Eran en realidad gente maravillosa. Era una lástima tener que dejarlos, pero queríamos viajar y no estábamos preguntando dónde podríamos establecernos. ¿Qué clase de ciudad es esta? Y el negociante le dijo, bueno, esta es la misma clase de ciudad que ustedes dejaron. Es esa clase de ciudad. Y este hombre viajero dijo entonces, bueno, entonces trataremos de establecernos aquí. Un poco más tarde pasaba otro viajero con su familia y se detuvo en el mismo lugar. Este hombre hizo la misma pregunta, ¿qué clase de ciudad es esta? Y el hombre de negocios allí le dijo, ¿qué clase de ciudad dejaron ustedes? Y este otro viajero respondió, bueno, estamos muy contentos de habernos alejado de aquella ciudad. Allí había gente muy mala y no se comportaban como buenos vecinos. Nunca tuvimos amigos allí y es por eso que salimos de ese lugar. Y entonces este hombre de negocios dijo, bueno, creo que ustedes van a encontrar la misma clase de ciudad aquí. Nosotros somos la misma clase de gente. Y este hombre dijo entonces, o sea, el que viajaba dijo, bueno, entonces seguiré de largo. Un hombre que estaba sentado allí junto a este negociante le dijo, un momento, ¿por qué le dio a esos dos hombres dos puntos de vista diferentes de la ciudad? Y este hombre respondió, he aprendido que cualquiera haya sido la clase de ciudad de la cual uno proviene, esa será la misma clase de ciudad a la que uno irá a parar. Amigo oyente, el Hijo de Dios debe reconocer que Él no está buscando a alguien que haga algo por Él, sino que Él tiene que expresar ese amor en acción, y Él tiene que expresar su amor de una manera real y verdadera por los demás. Es decir, Él está hablando aquí del hecho de que si usted ama al Señor Jesús, si usted ama a su Padre Celestial, entonces usted va a amar a los demás creyentes y usted va a descubrir que sus mandamientos en cuanto a amar a los creyentes no son gravosos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Usted sabrá que está guardando sus mandamientos, y ellos no van a ser una carga para usted. El Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora será pesada, a menos que usted tenga en realidad ese amor por el Señor y que quiera en realidad servirle. La obra de la Iglesia entonces nunca es algo difícil. Permítanos concluir con una historia en cuanto al doctor Ironside, que estaba hablando en una ocasión con un hombre, y este hombre dijo, ¿sabe usted una cosa? Creo que la Iglesia está despilfarrando el dinero en la obra misionera. Ahora, junto a este hombre se encontraba un anciano que le interrumpió y le dijo, perdone, pero ¿es cierto que usted dice que la Iglesia está despilfarrando su dinero en la obra misionera? Y este hombre respondió, sí, así es. Y ese anciano entonces le preguntó, ¿cómo era que él sabía eso? Y este hombre dijo, bueno, pasé 5 meses en la India, y no vi ni un solo misionero durante todo ese tiempo. Y este anciano le preguntó entonces, ¿por qué fue usted a visitar a la India? Y el hombre dijo, fui allí a cazar tigres. El anciano le preguntó entonces, ¿encontró usted algún tigre? Este hombre respondió, por supuesto, vi gran cantidad de ellos. El anciano entonces dijo,
Bueno, eso es algo interesante. Y siguió diciendo, usted fue a la India a cazar tigres, y usted cazó tigres y encontró muchos de ellos. Yo quisiera que usted sepa que yo pasé 30 años en la India y nunca vi a un solo tigre, pero he visto cientos de misioneros. Amigo oyente, uno ve solo lo que quiere ver. ¿Tiene usted interés en cuanto a la obra de Dios? ¿En cuanto a esparcir su palabra? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no veo que se haga mucho progreso. Bueno, quizá usted no esté donde se está desarrollando la acción. La palabra de Dios está siendo predicada y está teniendo sus resultados en el corazón y en las vidas de las personas, y esto es muy importante. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? La fe. Esa es la única manera en la cual usted y yo, amigo oyente, podemos vencer al mundo que nos rodea. El mundo es demasiado para nosotros, y estamos en el mundo. No debemos ser parte de él, pero este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, es un mundo muy malo y muy grande. Y es muy fácil ser atrapado en él. Y ya vamos a ver, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, lo que es la victoria que ha vencido al mundo. Ya hemos dicho que es la fe. Pero ¿cómo es que esto opera? ¿Cómo es que funciona? Hay una fe que salva, y hay una fe que nos puede dar la victoria sobre el mundo. Y veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar los restantes versículos de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, para estar familiarizado con su contenido, de tal manera que el estudio de este capítulo 5 sea de orientación y guía en su deseo de conocer mejor lo que Dios tiene para su vida. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en forma especial.